debate, sociedad y actualidad. Esto es Contracolumna. Un saludo cordial a todas las personas que nos ven y nos escuchan desde Contraportada, con nuestro querido y habitual invitado, el doctor Alonso Ojeda Aguad. Él es el presidente del Comité Permanente de Defensa de Derechos Humanos en Colombia, ex embajador en Europa y médico de la Universidad Nacional. Buenas noches, doctor Alonso, bienvenido a su casa. Bueno, muchísimas gracias, Dexy Andrea. Un saludo muy cariñoso para todo este equipo que nos acompaña y gracias a Contracolumna. Y aquí estoy a tus órdenes. Bueno, este programa no es un programa fácil porque es un tema que nos conmueve y nos duele mucho, pero que es necesario procesarlo, es importante hablar, y es el tema de la violencia en nuestro país. Desafortunadamente, este es un país que se ha construido bajo ese temor y bajo las circunstancias de la violencia, del desplazamiento, de la desaparición forzada y muchas otras circunstancias que se reviven o que siguen siendo una herida, como fue el asesinato, el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, que es lamentable que haya ocurrido en el gobierno de Petro. De verdad que lo lamento enormemente. Me conmueve profundamente que su hijo tan pequeño, al igual que él, pues crezca sin la figura de su padre. Eso me parece muy conmovedor, muy triste. Los recientes, el ataque de hoy, precisamente hoy jueves que estamos grabando este programa, lo que sucedió en Cali con explosivos, pues verdaderamente es algo que nos llena de profunda tristeza. Honramos la vida de las personas que la perdieron y de verdad quisiéramos que no tuviéramos que hablar de esto en este canal ni en ninguna otra parte. Sin embargo, invitamos al doctor Alonso porque él, como defensor de derechos humanos, pues tiene una gran aproximación y conocimiento sobre el tema. Y lo primero pues que le quiero preguntar al doctor Alonso es cuál es la situación actual de violencia en nuestro país, que no empieza con el gobierno Petro, sino que, como hemos hablado, son unas circunstancias históricas donde hemos tenido violencia bipartidista, por guerrillas, por paramilitarismo, por temas de tenencia de la tierra. Entonces, lo escuchamos, doctor Alonso, ¿cuál es la situación de violencia actualmente en nuestro país? Sí, muchas gracias, Dexy Andrea. La situación de Colombia es en relación a la violencia, es muy delicada y muy grave. Y yo creo que es un deber con la verdad reconocerlo así. Son muchos los puntos donde esa violencia elimina colombianos, colombianas en situaciones tan graves como la que ocurrió hoy en Cali, con estas explosiones de bombas que destrozan los cuerpos y una situación de violencia que es persistente. Por ejemplo, el derribamiento de helicóptero de las fuerzas militares, donde murieron sus ocupantes, que lo único que hacían es cumplir con su deber, porque ese es el deber de las fuerzas militares. Eso no lo podemos desconocer. Entonces, es una situación muy grave lo que se vive en el Catatumbo, lo que se vive en el Cauca, lo que se vive en el departamento del Chocó,
lo que se vive en Nariño, lo que se vive en el Valle, como lo estamos anotando, y en una serie de puntos de la nación colombiana de muchos afectos para nosotros y que comprometen nuestro dolor y nuestro cariño por las acciones violentas que se presentan. Entonces, es la continuación de un viejo y profundo desajuste social y económico. Un desajuste que desafortunadamente comenzó desde el momento que Bolívar y los gloriosos libertadores concedieron la independencia a nuestra patria y logramos liberarnos del yugo de España. Pero también en ese momento se cometieron errores muy graves, que es lo que la patria ha venido sufriendo y continuará sufriendo, porque hubo un desajuste central. El no haber comprendido la necesidad que desde ese mismo momento debíamos iniciar la construcción de un proyecto de nación justo y equitativo, torció el camino irremediablemente. ¿Lo torció por qué? Pues porque el general Bolívar, no sé, no tendría quizás en ese momento la profundidad de haber podido presumir que no podía entregar la tierra a sus generales, porque los generales la iban a repetir sistemáticamente en sus herencias, en los derechos herenciales. Y entonces grandes contingentes de tierras fueron pasando de mano en mano y se fue constituyendo esta condición de terratenientes, de latifundio, que es el eje central del daño para nuestra nación, porque no ha permitido la equidad y no ha permitido la dignidad. Y si queremos construir la paz tiene que construirse en base a la equidad y a la dignidad para todos los colombianos. Gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Alonso, y apreciamos esa transparencia en enunciar pues que la situación es grave, que es lamentable, que es triste, y pues desde este canal nos solidarizamos con las familias de todas las víctimas y de todas los colombianos que han tenido que padecer el horror de la guerra, de las masacres, de las desapariciones y de todos los hechos de violencia. La segunda pregunta pues tiene que ver precisamente con esas causas. Yo veía pues cuando con el episodio de hoy o con la muerte de Miguel Uribe, que pues había personas que decían volvimos a los años 90, esto está terrible. También hay que decir que las mismas cifras históricas nos muestran que a pesar de que estos momentos han sido tan duros y difíciles y que lamentamos profundamente, pues no se compara con nada la violencia que se vivió en el año 2002, que fue el pico más alto, que fue terminando el gobierno de Pastrana e iniciando el de Uribe, o la violencia que se vivió en los años 90, lo que, digamos, a pesar, porque lo ideal sería pues que ningún colombiano tuviera que pasar por esto, pero
De todas maneras sí hay unas cifras importantes y la violencia sí se ha reducido, sin embargo, pues no es lo que quisiéramos, ¿no? Porque la paz es muy anhelada en este país y no la hemos logrado a pesar de tantos esfuerzos que se han hecho. Entonces, la segunda pregunta tiene que ver con eso y es cuáles han sido las causas estructurales e históricas de la violencia en nuestro país, porque nuestro país ha sido tan sufrido con este hecho. No, pues hay veces a mí me da como pena, sinceramente te lo digo, volverme tan repetitivo, pero hay que entender esa ecuación. Colombia es una república en el cual hay un proyecto de nación, indiscutiblemente, no el que queremos, pero hay. Y entonces, si tú revisas las constituciones colombianas desde hace muchísimos años, pues todas hablan sobre la necesidad de que los colombianos, en primer lugar, tengamos equidad. ¿Qué es ese término de equidad? Pues el término de equidad tiene que ser que todos los colombianos y las colombianas tengan al menos unas condiciones mínimas de dignidad, poder tomar sus 3 alimentaciones diarias, desayuno, almuerzo y comida, tener asegurado un techo con dignidad donde pueda vivir el colombiano y la colombiana con sus familias. En tercer lugar, tener el acceso fácil a la educación y amplio a la educación. Y así sucesivamente. Entonces, si revisamos el grado de desproporción entre los altos niveles de riqueza y de unos y lo que se llama los índices de pobreza y de injusticia social de otros, es realmente pavoroso. Entonces, hay que reconocer que en Colombia no hay una equidad social. Luchamos y el presidente Petro es como el ejemplo más alto de lograr una equidad social, pero estamos muy lejos de adquirir esa equidad social, porque los grandes grupos económicos poderosos que manejan los grandes medios, que manejan las grandes riquezas, pues no quieren permitir eso. Eso es lo más grave. No quieren permitir que haya equidad. Y como dije al principio, si no hay equidad, entonces no hay dignidad, que se ha venido reclamando tanto y que la vicepresidenta Márquez ha hablado tanto de la dignidad. Entonces, si no hay equidad y no hay dignidad, pues las condiciones para un desajuste total están dadas. Están dadas las condiciones para esta guerra y este enfrentamiento fraternal que estamos viviendo. Están dadas las condiciones para todos estos niveles de violencia tan altos. Entonces, el gran esfuerzo es que ojalá todos los colombianos pudiéramos entender que el primer esfuerzo es trabajar para la equidad. Yo, por ejemplo, veía hoy en la televisión, ahora hace pocos minutos, la intervención del ministro del Interior, Benedetti, en Barranquilla, y mostraba
que Barranquilla era de las grandes ciudades la que tenía todos los días un mayor desajuste social, porque no tiene ni industria ni agricultura. Entonces, ¿cómo hace la gente para ganarse el pan, el sustento diario, si no hay quien ofrezca trabajo digno y trabajo bien o noblemente remunerado? Entonces, ¿quién puede producir los grandes alimentos con que podemos desarrollar una verdadera industria nacional? Pues los grandes terratenientes. Entonces, el esfuerzo que ha venido haciendo el presidente es cómo lograr la reforma agraria de esas 6 millones de hectáreas que el Estado colombiano se comprometió cuando firmó el acuerdo el presidente Santos con los dirigentes de las FARC que se acogían a ese acuerdo de paz. Pero, ¿dónde están esas 6 millones de hectáreas? El presidente ha hecho un gran esfuerzo. No sé si habrá llegado a 500.000 hectáreas, pero eso no es posible. Entonces, mientras sigamos aplazando eso, mientras el Congreso de la República siga teniendo no una actitud fraternal como le corresponde, y justa y digna, como debe ser el Congreso de la República, sino que ande enredado en negar las posibilidades de desarrollo social y enredado en ver a ver cómo hacen de la política un gran negocio, pues así la sociedad colombiana seguirá con esta tremenda enfermedad y no podremos lograr los niveles de desarrollos industriales y de desarrollos agrícolas que garantice una equidad para todos los colombianos. No estoy diciendo yo que hay que quitarle la plata a esos grandes potentados, pero sí estoy diciendo que tiene que haber una equidad con lo que es la base social de nuestro país, que tenga dignidad y que tenga el derecho a los mínimos derechos humanos que requiere nuestra patria para que todos podamos vivir en paz. Muchas gracias, doctor Alonso. Justamente estuve hoy mirando en el informe de la Comisión de la Verdad y de verdad las cifras de Colombia de verdad son vergonzosas, como su merced lo acaba de decir. Sin embargo, pues también hay que decir que de esas cifras de violencia que quisiéramos no tener que hablar y quisiéramos no tener que hablar de violencia, sino de otras cosas más altruistas. Pero sí hay que decir pues que en los años en que se vio como el pico más bajo de violencia fue precisamente después de la firma del acuerdo de paz, y también es algo que tenemos que reconocer como país, que siempre hay que apostarle a la paz y que apostarle a la paz pues es difícil, pero es el camino es la paz y el camino es el diálogo indudablemente. La última pregunta tiene que ver con algo que me vine pensando después del encuentro que tuvimos en la presentación de su libro con el expresidente Samper, que él al final en su despedida le dijo a su merced que reconocía que su merced siempre había sido un buscador incansable de la paz, que ha sido tan esquiva en nuestro país. Entonces esa es la última pregunta, y es preguntarle por qué ese derecho a la paz
por qué nuestro país ha sido tan esquiva a la paz. ¿Por qué estamos como condenados en ese sentido? O sea, ¿por qué cuando creemos que por fin vamos a avanzar, se vuelven a presentar hechos como esos? Por ejemplo, en el gobierno de Petro es muy lamentable realmente lo que pasó, de decir que ya tenemos un magnicidio, estas situaciones con los militares, pues es muy, muy lamentable. Entonces, ¿por qué es tan esquiva la paz en nuestro país? Pues la paz es esquiva porque me da pena insistir en estas palabras. La paz es esquiva porque el país no tiene equidad. No. Esa es la primera pregunta. Si hay equidad en el país, y tenemos que responder con profunda franqueza. En el país no hay equidad. En el país hay unos colombianos de primera, de segunda y otros de tercera clase que apenas sobreviven. Y yo no estoy haciendo ninguna invocación a nada. Lo que yo estoy diciendo es que mientras persista esa profunda desigualdad social, pues va a ser imposible vivir en una sociedad pacífica y en una sociedad moderna y en una sociedad justa, porque el primer esfuerzo, y ahí es donde yo clamo a los partidos políticos, sobre todo a los que se ubican en el margen de la derecha. No es que ellos vayan a defender y a pedir, por ejemplo, que se repartan las riquezas así y así. No, lo que le pedimos es que, hombre, tengamos un poco de compasión con los campesinos. Mire, Dexy, una vez viajando con un sociólogo norteamericano que nos visitaba en los derechos humanos, nos fuimos por tierra a Cartagena. Y cuando él pensó, pasamos ya un poco lo de Antioquia y cogimos esas sabanas de tierra, tierra y tierra. Entonces él nos preguntaba, ¿y cuántos kilómetros de latifundio nos esperan todavía para poder llegar a Cartagena? Porque era latifundio, latifundio, latifundio. Entonces es una tierra que nadie la aprovecha para que se convierta realmente en una herramienta fundamental de trabajo y de riqueza social. Entonces, hombre, hay que entender que hay que darle, si no toda la tierra, hay que darle una parte muy importante de tierra a los campesinos que no tienen tierra, y ellos se encargarán de producir alimentos y producirán riquezas, producirán más arroz, más maíz, más lenteja, más carne, y eso se podrá exportar, y eso le dará muy buenos créditos a la nación colombiana. Entonces, por eso digo, hombre, si se firmó un acuerdo de paz donde se decía el presidente Santos como presidente y representantes de este Estado social de derecho, aunque anoche el presidente Petro, con mucha razón, dijo que este no era un Estado social de derecho.
Y es cierto, esto no es un estado social, pues cuando hay los niveles de pobreza son tan exagerados. Hay que reconocernos esa verdad. Entonces, ¿cómo hacer que eso que se firmó? Pero ahora yo veo aterrado que hay unos señores que están haciendo un referendo de que para echar atrás el acuerdo de paz. Entonces yo digo, pues este sí es un país de locos, lo que se logró. Uy, sí, Y, eso sí es un país de locos. y dijimos, pues vamos a dejar de la tanta sectaria, vamos a dejar 6 millones para que los campesinos se pongan a trabajar y pongan a producir la tierra, y la tierra produzca los elementos que nos permitan abastecernos a nosotros y exportar sus excedentes con todos los nuevos criterios de exportación que existen hoy. Y entonces a uno, vi hoy en El Espectador, que me horrorizó y que me erizó la piel, que dice que hacer un referendo para que echemos atrás el acuerdo de paz. Total. Yo dije, no, este país, si eso es así, estamos locos. Estamos en un problema, estamos manejados por unos psicópatas que lo que único piensan es en la guerra, en la muerte y en la violencia, y así no se puede. Así no se puede porque si no insistimos en los caminos de la paz, pero con equidad, con dignidad y con justicia social, nosotros como nación, y se lo digo con toda la responsabilidad, no vamos a ser un país viable, porque un país viable, cuando más de la mitad de sus hijos, de los colombianos, viven en la pobreza, no puede ser un país viable. Va a vivir en constantes guerras, revoluciones, desajustes, porque habrá la mitad de la población que está aguantando niveles de hambre en una pobreza absoluta, y entonces olvidamos la premisa fundamental, que para que haya paz hay que primero construir un país con equidad, y un país con equidad para todos los colombianos y un país con dignidad. Ojalá entendamos este mensaje, que yo creo que es tan simple, pero no sé por qué lo vuelven tan complejo y que le niegan la tierra a los campesinos. Y entonces así no vamos a sobrevivir. Mi especial Dexi Andrea. Yo pido, por favor, que los colombianos y las colombianas que nos escuchan, que nos oigan, podamos ayudar a poner en práctica eso. Cómo trabajar por la construcción de una sociedad en equidad y en dignidad, porque solo si hay equidad y si hay dignidad podremos lograr la paz. De otra manera no la podremos lograr, porque lograr la paz en centenares de hambrientos, de jóvenes y mujeres con hambre, en condiciones realmente dramáticas, así no se puede. Este no fue el proyecto de nación que hemos firmado. Y termino diciendo eso. Me impactó mucho lo que dijo el presidente anoche. No, nosotros no somos un Estado social de derecho. Somos un Estado. Y lo demás, digo,
no existe. Está por construir. Está Sí, por construir. no, sí, claro, pero ¿hace cuánto se firmó la paz? Sí. Se firmó los 6 millones de hectáreas y a estas alturas están tratando de hacer más bien una contrarreforma. La poquita tierra que han dado, quitárselos a los campesinos. Entonces, así el país no es viable. Sí, Dolorosamente, sí. tengo que decirle. Muchas gracias, Dexia Andrea. Bueno, a usted, doctor Alonso, por sus interesantes reflexiones. Nos quedamos con eso, la importancia de la equidad y la dignidad para lograr la paz. El reconocimiento también de todos los actores sociales del conflicto, la falta de compasión. Y traigo, con todo lo que el doctor Alonso ha dicho, recordé las palabras del presidente ecuatoriano Rafael Correa, que dice que la paz, me va a permitir leerlo porque me parece que recoge muy bien todo lo expresado por el doctor Alonso, que la paz no es solo ausencia de guerra, que la paz es sobre todo presencia de justicia, salud, educación, seguridad social, salarios dignos, necesidades básicas satisfechas, que la insultante opulencia, al lado de la más intolerable pobreza, son también balas cotidianas contra la dignidad humana. Esto lo dijo Rafael Correa y me parece pues una gran síntesis de todo lo que nos ha comentado hoy el doctor Alonso, de las reflexiones que ha hecho. Entonces, doctor Alonso, agradecidos en este canal por su participación. Los invitamos a todos a escucharnos, a compartir estos contenidos, a darnos like y a comentar este programa también e invitarnos pues a hacer otros programas o decirnos cuál es su impresión sobre los temas que estamos tratando. Sí, y si tienen posturas diferentes o contrarias, bienvenidas. Bienvenidos. Ese es el sentido de la democracia. De la democracia, correcto. Exacto, sí. Muchísimas gracias. Doctor Alonso, muchas gracias. Bueno, nos despedimos en contraportada de todas las personas que nos ven y nos escuchan. Bueno, adiós. Muchas gracias, Texi. Adiós, adiós.